Estamos ante un personaje extraordinario, contradictorio, poliédrico, exuberante, que ha sido objeto de las más encontradas interpretaciones a lo largo de la historia y que hay un consenso histórico sobre los hechos que constituyen su vida, pero no tanto sobre la interpretación de los mismos. Savonarola, para muchos, fue una expresión extemporánea de la política medieval vinculada al milenarismo, que echa sus raíces en la tradición de Joaquín de Fiore. Para otros, en cambio, es un personaje radicalmente moderno por la naturaleza de sus ideas políticas, que analizaremos en la sección del próximo jueves. Si esto no fuera poco, Savonarola es al mismo tiempo el punto de encuentro de la historia del papado y la Iglesia en el Renacimiento, de la historia de la República de Florencia y de su Estado, y es también un momento importante en las relaciones internacionales del final del 480. Por lo tanto, no es una tarea fácil la de sintetizar la vida de Savonarola en una hora, y lo que digo puede parecer contradictorio porque cualquiera que ya esté algo familiarizado con la trayectoria del fraile dominico sabe que lo más importante de su vida se concentra básicamente en 4 años, de 1494 hasta 1498. En todo caso, son años frenéticos en los que es difícil hacer una síntesis sin dejarse algo a un lado. Precisamente aprovecho esta introducción para decirles que voy a tratar de dar unas pinceladas generales sobre su vida y su tiempo, tratando de mantener vivos la narrativa de su biografía, la política de la Florencia, del Renacimiento y de la política internacional, tratando de ver cómo esas 3 dimensiones van a interactuar. Y por otro lado, voy a descargar aquellos hechos de su biografía que son susceptibles de una lectura en clave de pensamiento político para hacerlos, digamos, el centro de la conferencia del próximo jueves. El primer episodio del que vamos a hablar se llama Fuga Mundi, o lo he llamado Fuga Mundi. Esta es una de las ilustraciones del libro Compendio de Revelaciones que Savonarola va a publicar en 1495. Hablaremos de la importancia que concede Savonarola a la imprenta y a la difusión de sus ideas y de sus profecías. Y lo he utilizado, me ha parecido interesante la idea de Fuga Mundi para empezar hablando de dónde procede Savonarola, de cuál es su formación y cuáles son las ideas que le van a decantar para tomar la decisión de, como él dice, entrar en religión. Savonarola nace en Ferrara el día 21 de septiembre de 1452, festividad del apóstol San Mateo, pero la familia de Savonarola no es de Ferrara, procede de Padua. La familia Savonarola procede de Padua y se había dedicado tradicionalmente al ejercicio de las armas. Aún hoy, si ustedes van a Padua, hay una puerta que da acceso a la ciudad que se llama Porta Savonarola, en homenaje a un condottiero llamado Antonio Savonarola del siglo XIII. Pero si Savonarola nace en Ferrara es porque su abuelo, Michele Savonarola, que era profesor de medicina en la Universidad de Padua y uno de los médicos más reputados de su tiempo, autor de obras que seguirían publicándose décadas después de su muerte, se traslada a Ferrara porque acepta el encargo o la proposición de trabajo de los señores de Ferrara, de los marqueses de la Casa de Este, para convertirse en el médico de la corte. Savonarola, por lo tanto, nace el año 1452 en Ferrara y su abuelo es un hombre perfectamente integrado en la corte de la Casa de Este, como muestra el hecho de que el padrino en el bautizo del pequeño Girolamo Savonarola fuese Francesco Levanori, que era el canciller del duque Borso de Este. La mención al abuelo de Girolamo Savonarola, Michele Savonarola, no es gratuita porque va a ser la persona que más va a influir en el desarrollo de la personalidad del pequeño Girolamo y el joven Girolamo Savonarola. Michele Savonarola, como hemos dicho, es un médico reputado, un hombre perfectamente integrado en la corte de la Casa de Este, pero al mismo tiempo es un hombre de una profunda fe religiosa que vive de manera conflictiva su relación con el mundo de la corte. Para Michele Savonarola, hombre de profundas convicciones religiosas, el mundo de la corte y de los cortesanos es un foco de corrupción, es un foco de vicio. Y
esta idea de desprecio por los valores mundanos que dominaban en las cortes del Renacimiento. No perdamos de vista que la corte de la Casa de Este, de Ferrara, era una de las cortes más ricas y más refinadas del Quattrocento italiano. Michele Savonarola transmite a su nieto este desprecio por la vida mundana y le transmite también el amor, sobre todo por la pobreza, por la humildad, por la seriedad y por la lectura de Santo Tomás de Aquino y la Biblia. Bien, aquí he querido ilustrarles los tres señores de la Casa de Este para los que va a servir Michele Savonarola como médico, Nicolás III de Este, que es quien le contrata, por decirlo así, Leonello de Este y Borso de Este, que fue un gran mecenas. Gracias a él le debemos la Biblia ilustrada que pueden visitar, que es una de las maravillas del Quattrocento, que pueden visitar en la Biblioteca Estense de la Universidad de Módena, y también el Palacio Schifanoia, donde nos encontramos frescos como este, ¿no? Una celebración de la figura de Venus en la línea de la Venus de Botticelli, hecho para deleitar, ¿no?, a la corte. De hecho, el nombre Palacio Schifanoia significa esquivar, como en español, la noia, el aburrimiento, ¿no? Este es el mundo, seguramente, que despreciaba Michele Savonarola, y estas ideas son las que le transmite a su nieto. Bien, Michele Savonarola va a morir cuando Girolamo Savonarola tiene 16 años y su familia ha decidido que Girolamo Savonarola tiene que seguir los pasos de su abuelo, apoyándose en la inteligencia de la que ya da muestras y en la reputación del nombre Savonarola. Tanto en la corte de los Este como en el mundo de la medicina, Savonarola está destinado a seguir los pasos de su abuelo y tener una vida igualmente exitosa y lucrativa. Savonarola acepta el destino que le impone su familia, pero lo hace sin gran pasión. Savonarola va a estudiar artes liberales como preparación para estudiar medicina, y mientras hace este proceso empieza a madurar en él la idea de que quiere dedicarse, como el abuelo, a curar y a sanar, pero no quiere dedicarse a curar y a sanar cuerpos, sino quiere dedicarse a curar y sanar almas. Dicho y hecho, a la edad de 22 años, en septiembre de 1474, Savonarola se va a marchar de casa, sin decir nada a sus padres. Se va a dirigir a pie a Bolonia, al convento de Santo Domingo, donde va a ser recibido y aceptado. Quería mostrarles aquí en esta diapositiva, para que ustedes vean cuál fue la influencia del abuelo Michele Savonarola en el pequeño Girolamo Savonarola, un fragmento de esta canción que Savonarola ya llama De Ruina Mundi, y que, según el historiador Roberto Ridolfi, Savonarola escribe a la tierna edad de 9 años. La tierra está oprimida por el vicio y ella jamás se quitará esta carga. Roma, cabeza suya, en tierra acaba para jamás volver a su alto oficio. Son las ideas, curiosamente, que van a dominar toda su vida. El mundo está dominado por la corrupción y el vicio, y los poderosos, los grandes, con la cabeza al frente, son los responsables de esta situación. Bien, habíamos dejado a Savonarola en las puertas del convento de Santo Domingo, donde están los restos de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos. Me ha parecido interesante esta postal porque hoy carece de esta galería, de esta arcada, y Girolamo Savonarola es consciente de que con su decisión ha causado un profundo dolor a su padre. Y nada más llegar el día 25 de septiembre de 1474, se va a poner a escribirle una serie de cartas para tratar de reconfortarle. Las cartas son muy interesantes y me he permitido traer para ustedes un pequeño fragmento simplemente para que vean cuáles son las ideas que dominan el pensamiento de Savonarola, ¿no? Aquí dice, in primis, la razón que me mueve a entrar en religión es esta: la gran miseria del mundo, los adulterios, los latrocinios, la soberbia, la idolatría y tantas crueldades que el siglo ha generado tanto que no se encuentra quien haga el bien. ¡Ay de mí! ¿No consideráis como una gracia extraordinaria tener un hijo que es caballero de Jesucristo? Para el historiador Lauro Martínez, este sintagma, caballero de Jesucristo, no es casual y nos dice mucho,
porque el amor por la pobreza, por la frugalidad de Savonarola no le lleva de la mano de los franciscanos, sino que les va a llevar con la orden de predicadores, porque Savonarola, junto a la decisión de dedicarse al mundo de la religión, ha madurado la idea de que la palabra, la predicación, es el instrumento para regenerar moral y religiosamente al mundo. Bien, sabemos poco de estos años de formación de Girolamo Savonarola. Sabemos que en 1479 se va a ordenar fraile, pero sí hay cierto consenso sobre el hecho de que Savonarola debió causar una muy grata impresión a sus superiores, que pronto, como ya había estudiado artes liberales, le ponen en el camino de formarse como predicador, y en el año 1482, después de haber dado muestras de su doctrina, va a recibir su primer encargo, su primer destino, que va a ser ni más ni menos que la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Bien, no voy a ahondar mucho en las características de la Florencia del Renacimiento, porque ustedes han tenido el privilegio de escuchar las conferencias de José María Micó, donde ya se profundizó en la idea de la Florencia del 480 como uno de los centros más vibrantes de la economía, del arte y de la cultura del Renacimiento. Pero me ha parecido interesante ponerles este cuadro que representa la ciudad de Florencia en torno al año 1470 y que se atribuye al pintor Francesco Rosselli, porque debía parecerse mucho a la Florencia que se encontró Savonarola cuando llega en 1482, ¿no? Es una ciudad rodeada por murallas que aún sigue manteniendo una organización urbanística medieval, por lo menos en la medida en que sus puntos cardinales están marcados por basílicas importantes con sus conventos y con sus hospitales, que ejercían como lugares importantes de organización y estructuración de la sociedad, ¿no? Aquí vemos la Santa Croce, aquí al sur Santo Espíritu, al lado con Santa María del Carmine, donde están los maravillosos frescos de Masaccio, aquí al oeste Santa María Novella y aquí al norte el convento de San Marcos y el corazón de la ciudad, la Catedral de Santa María del Fiore y la sede del poder, el Palacio Viejo. Bien, como seguramente todos conocen Florencia, nos podemos hacer una idea. Me parecía interesante en todo caso este cuadro porque la Florencia a la que llega Savonarola es una Florencia que está sufriendo una transformación urbanística. Seguramente una imagen del medievo nos hubiese dado una imagen cuajada, llena de casas-torre medievales de carácter defensivo, señal de las guerras fratricidas que sufrieron las ciudades italianas, atravesadas por los conflictos entre güelfos y gibelinos. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XV, del 480, las grandes familias de Florencia van a entrar en una fiebre edificadora, van a echar abajo estas casas-torre, que por cierto todavía se mantiene alguna, por ejemplo la torre de la familia Cerchi, ¿no?, que está enfrente de la iglesia de Dante, y las grandes familias entran en una fiebre edificadora. La mayoría de los grandes palacios que todavía hoy podemos visitar en Florencia, como el palacio propiamente el Medici Riccardi, el palacio Strozzi, el palacio Pitti, el palacio Tornabuoni, el palacio Antenori, en fin, son tantos, ¿no? Casi todos se han edificado en la segunda mitad del 480 y casi todos llevan la firma de Michelozzo, Brunelleschi o algún arquitecto de su escuela. Bien, hago esta mención, no es gratuita, porque Savonarola, que como ustedes ya saben había desarrollado una sensibilidad contra este tipo de ostentación del lujo, no le pasa por alto esta fiebre edificadora, ¿no?, que las grandes familias entran en ella como símbolo de su poder y va a ser uno de los motivos de ataque a las grandes familias en muchos de sus sermones. Bien, Girolamo Savonarola, como habíamos dicho, va a ser destinado al convento de San Marcos como lector de teología y va a ser destinado a la Basílica de San Lorenzo como predicador. Se trata de dos instituciones religiosas cercanas al poder de los Medici. Los Medici son sus protectores, aunque solamente sea porque Cosimo el Viejo, Cosme de Medici, había mandado
reconstruir el antiguo convento de los dominicos, mandándole el encargo al arquitecto Michelozzo, que es el que va a dar forma a la biblioteca, el claustro que todos conocemos, y también es Cosimo el Viejo el que va a mandar a Brunelleschi construir la Basílica de San Lorenzo, que es más fácil vincularla al poder de los Médici por su cercanía al Palacio Medici-Riccardi y porque hoy cuenta en la sacristía con las tumbas de los Médici, algunas de las cuales hizo Miguel Ángel. Bien, lo importante es saber que este primer encuentro con la ciudad de Florencia no va a ser feliz para Savonarola. Savonarola se va a desempeñar bien como lector de teología, pero su primera experiencia como predicador va a ser un absoluto desastre. No va a conseguir conectar con el público de Florencia y menos con el público que va a la Basílica de San Lorenzo. Los historiadores cuentan que los florentinos que iban a la Basílica de San Lorenzo, vinculada al poder de los Médici, no querían sermones demasiado graves. Querían algo ligero, algo entretenido y además estaban abiertos a que el predicador les sorprendiese con alguna concesión a la cultura humanista, una cita de un poeta, una cita de un historiador clásico, un comentario sobre un moralista antiguo. Y Savonarola, que va a presentarse como un hombre de formas rudas, no va a hacer ningún tipo de concesión a este gusto. Se va a lanzar desde el primer día a un ataque frontal a las clases poderosas, a las que acusa de vivir en un mundo de ostentación, y al clero, al que considera impreparado doctrinalmente, al que considera demasiado tolerante con la cultura humanista, que como veremos Savonarola respeta en algunos de sus representantes, pero que en el fondo recela de ella porque cree que es una fuerza paganizante que es contraria a los valores del cristianismo, y ya fuese porque algunos defensores del neoplatonismo creían que era posible una armonía entre valores paganos y cristianos, y sobre todo Savonarola va a atacar al clero por considerarlo sumiso y genuflexo ante las clases poderosas. No perdamos de vista que uno de los mecanismos que la Iglesia del Renacimiento tenía para ganarse el favor de las grandes familias era la de ofrecer interesantes y lucrativas carreras dentro del aparato de la Iglesia a los miembros de sus familias. Y el mejor ejemplo, un ejemplo muy acabado de esta forma de proceder, fue la operación de Lorenzo el Magnífico, que convierte a su hijo Giovanni en cardenal con la tierna edad de 13 años. Giovanni de Medici va a ser el futuro Papa León X. Bien, ante esta falta de éxito tan palpable, va a ser la propia orden de los dominicos la que va a decidir apartar a Savonarola de esta primera toma de contacto con Florencia. 2 años nada más llegar, nos lo encontramos ya en San Gimignano y a partir de ahí va a empezar un peregrinaje sin destino por muchas ciudades hasta que vuelve a recalar en Módena como maestro de teología. Bien, pues va a ser en el año 1490 cuando Savonarola va a volver a Florencia y lo hace curiosamente porque es Lorenzo el Magnífico, en una carta que dirige a la orden de predicadores, quien pide que Savonarola vuelva a Florencia. Y lo hace no a instancia suya, sino a instancia de uno de los personajes más relevantes de la cultura del humanismo florentino, que es el conde Giovanni Pico de la Mirandola. Savonarola vuelve en el año 1490 y ahora su suerte como predicador va a cambiar de manera radical. Su éxito va a ser fulgurante y en poco tiempo se va a convertir en el predicador más popular de la ciudad. No perdamos de vista que las iglesias competían por atraer a los feligreses y tener un buen predicador era tener un buen instrumento para atraer a los ciudadanos a la iglesia. ¿Qué es lo que había cambiado? Savonarola consigue tanto éxito que al año de su llegada, en el año 1491, ya va a ser nombrado prior del convento de San Marcos. ¿Qué es lo que había cambiado en la forma de predicar de Savonarola? Bien, Savonarola no va a renunciar a sus grandes ideas, que es combatir la degeneración moral del mundo y perseguir la regeneración de la cristiandad a través de un programa
episódico que debía llevar primero a la regeneración moral y política de Florencia, después a la regeneración del papado y después de toda la cristiandad. Lo que cambia es que Savonarola va a aprender de los grandes predicadores técnicas de predicación. A partir de entonces, Savonarola, cuando se suba al altar, y lo sabemos porque lo apuntaba al margen de sus sermones, va a actuar, va a modular la voz, va a moverse por el altar, va a hacer aspavientos y va a recurrir a un recurso muy poderoso para captar la atención de los feligreses, como es recrear conversaciones que ha tenido, dice a sus feligreses, con Dios, con los santos. Y el segundo elemento que va a introducir es que va a traducir sus ideas al registro del profetismo apocalíptico. En adelante, Savonarola va a repetir que los italianos, los florentinos en primer lugar, están a punto de presenciar la intervención de Dios en la historia. Que esta intervención de Dios en la historia va a traer un tiempo de dolor y tribulaciones, pero que es una preparación para el juicio final de la humanidad que preparará el camino para el establecimiento de un nuevo orden de justicia. Y esto, en el caso de Savonarola, tiene que ver con una restauración de los valores del cristianismo primitivo. Bien, en adelante, por lo tanto, Savonarola, cuando se sube al altar, se va a presentar como un profeta, alguien que va a interpretar los hechos de su tiempo y va a tratar de desvelar en ellos el sentido de la justicia divina. Y entiendan que este va a ser un instrumento muy poderoso que le va a dar una capacidad enorme para legitimar o deslegitimar políticas, acciones o a personajes de su tiempo. Esta es la celda de Savonarola, es una postal de principios de siglos, es un cuadro famoso que está en San Marcos. Bien, antes de pasar al siguiente episodio, que es 1494, cabe hacerse aquí una pregunta que ha inquietado a muchos historiadores. ¿Por qué Lorenzo el Magnífico y los Medici toleraron los ataques constantes que recibían por parte de Savonarola? A mí, en realidad, la tesis que más me convence es que por debajo de estos ataques existía una comunión de intereses que vale la pena dedicar unos minutos a contarlo, ¿no? Porque los Medici, como digo, eran los protectores del convento de San Marcos, pero no tenían el control absoluto del convento de San Marcos, porque el convento de San Marcos formaba parte, se encuadraba en el capítulo lombardo de la Orden de Predicadores. Y los Medici, desde que ejercieron su poder sobre la ciudad de Florencia y eran protectores del convento de San Marcos, ambicionaban independizar al convento de San Marcos de la congregación lombarda y crear en torno a él una nueva congregación toscana de la Orden de Predicadores. Y este es un sueño que van a acariciar todos los Medici y que solo se va a lograr con Piero el Fatuo el año 1493. Y aquí hay una comunión interesante de intereses con Savonarola, porque Savonarola, que ambicionaba la reforma de la Iglesia, mientras no pudiera provocar una reforma en Roma, in capite, también ambicionaba empezar una reforma desde abajo, in membris, y por lo tanto apoyó el proyecto de los Medici de independizar al convento de San Marcos para convertirlo en el centro de una nueva congregación. Esto se va a lograr en 1493 y Savonarola va a utilizar toda su energía en promover a través del control del convento de San Marcos la reforma de la propia orden. De manera muy severa, muchos dominicos de conventos cercanos no quisieron adoptar las medidas tan severas de reforma que va a proponer Savonarola. Bien, llegamos por lo tanto a 1494 y vamos a levantar un poco la vista para mirar la política internacional. 1494, lo he llamado Annus Horribilis, se llamaba así, unos le llaman el fin de las libertades italianas. 1494
es el año en el que el rey Carlos VIII de Francia va a decidir cruzar los Alpes y atravesar Italia con un gran ejército para reclamar la corona de Nápoles. Y al hacerlo pone fin a casi medio siglo de estabilidad y paz de la que habían gozado los estados italianos gracias a la paz de Lodi. La paz de Lodi se firma en 1454 e involucra a los 5 principales actores políticos de la península italiana. Ya saben ustedes que cuando hablamos de política italiana, de manera por inercia, Italia solamente es un estado unificado desde la segunda mitad del siglo XIX. La paz de Lodi involucra a los 5 principales estados de la política italiana, que son el Ducado de Milán, la República de Venecia, la República de Florencia, los estados pontificios y el Reino de Nápoles, y se genera un equilibrio de poder que no va a eliminar la tensión y la competición entre los estados italianos, porque el mismo concepto de equilibrio de poder remite a una idea dinámica de pactos, alianzas que se hacen y se deshacen para evitar que uno de los estados tenga el poder suficiente para imponerse a los demás. Pero este equilibrio de poder sí fue eficaz para mantener lejos de Italia a las potencias extranjeras. Y en buena medida el crecimiento y el florecimiento económico, cultural e intelectual del que disfrutan las ciudades y los estados italianos en la segunda mitad del 480 se debe a los efectos de la paz de Lodi, que, como digo, termina en 1494. Con la entrada de Carlos VIII, aquí tenéis un cuadro de Carlos VIII entrando, que me parece que está en el Palazzo Pitti, pero esto es una recreación del siglo XIX. Aquí parece, yo no lo he podido comprobar, pero se parece mucho este señor a Maquiavelo, o por lo menos a los cuadros que hay de Maquiavelo. Maquiavelo era joven, y este señor que está de espaldas podría bien ser, aunque no lo he podido confirmar, Savonarola. Bien, se non è vero, è ben trovato. Aquí, en 1494, se inicia el ciclo de las guerras de Italia, que van a terminar solamente en 1559 con la paz de Cateau-Cambrésis, y que va a enfrentar a la monarquía española y a la monarquía francesa en terreno italiano por la hegemonía de la política europea. Y al hacerlo se abre un ciclo de violencia, de inseguridad, de incertezas, de todo lo que trae consigo la violencia, que además tiene uno de sus episodios más destacados en el saco de Roma de 1527, que todos ustedes conocen. Bien, la irrupción de Carlos VIII en Italia supone también, lo digo de manera anecdótica, una toma de conciencia brutal de los límites de la política, de la forma de hacer política, diplomacia y la guerra de los estados italianos, que se ven completamente impotentes ante los nuevos estados que van tomando forma en la Europa moderna. He querido traer para ustedes 2 testimonios de esta toma de conciencia, ¿no?, del carácter menor de los estados italianos frente a las grandes fuerzas, porque llevan la firma de Maquiavelo y de Francesco Guicciardini, y creo que son 2 testimonios que sirven mucho para entender este cataclismo que supuso 1494 para la política italiana, ¿no? Aquí tenemos esta frase de Maquiavelo, publicada en El arte de la guerra, el único libro que Maquiavelo publica en vida, y que dice así: nuestros gobernantes italianos, antes de que se experimentasen los golpes de las armas extranjeras, creían que les bastaba con hacer alarde de agudas respuestas en los salones, saber redactar una hermosa carta o mostrar en conversación agudeza e ingenio, saber tramar una perfidia, aquí podría ser conjura, adornarse con oro y pedrería, comer y dormir con más lujo que los demás, rodearse de placeres, tratar a sus súbditos con avaricia y soberbia, pudrirse en el ocio. Y no se daban cuenta, los infelices, de que se preparaban para ofrecerse como presas al primero que los asaltara. Por eso se produjeron en 1494 los grandes sustos, las fugas repentinas y las pérdidas milagrosas. Y así 3 poderosos estados que había en Italia han sido repetidamente saqueados y devastados. Las mismas ideas, con otras palabras, en Francesco Guicciardini, autor de la Historia de Italia, uno de los grandes políticos del Renacimiento, autor en el Ricordi C64 nos dice: antes de 1494 las guerras eran largas,
Las batallas no eran sangrientas y expugnar las ciudades era una tarea lenta y difícil. Y si bien ya estaba en uso la artillería, se utilizaba con tan poca destreza que apenas hacía daño. De modo que quien gobernaba un estado era casi imposible que lo perdiese. Sin embargo, vinieron los franceses a Italia e introdujeron tal viveza que a la altura de 1521, quien perdía la campaña, perdía también el estado. El ciclo de las guerras de Italia tiene consecuencias muy importantes, pero solamente nos vamos a poder centrar en la República de Florencia, que es donde hemos dejado a Savonarola convertido ya en el predicador más popular e influyente y convertido en el prior del convento de San Marcos, y donde Lorenzo el Magnífico ha muerto el año 1492 y le va a suceder Piero de Medici. Tengo la suerte de no tener que dedicar mucho tiempo a explicar quién era Piero de Medici, porque ya lo hizo de manera magistral el profesor José María Amico. Solo recordar que Piero de Medici no contaba con las aptitudes que sí tenía su padre para los negocios de Estado, para la política y para la diplomacia. Y sucede a su padre como jefe de la Casa Medici y de alguna manera señor de Florencia. Ya saben ustedes que Florencia era formalmente una república, pero que informalmente funcionaba como una criptoseñoría. Bien, cuando Carlos VIII, a finales de octubre, si no me equivoco, pone sus pies en la Toscana, se encuentra con un estado, el estado de Florencia, que es su enemigo, porque es aliado del reino de Nápoles que pretende conquistar. Con lo tanto, una de las primeras acciones que va a realizar Carlos VIII en la Toscana es la de saquear y destruir la ciudad de Fivizzano y masacrar a su población. Y lo va a hacer para mandar un mensaje muy claro, que es que no abre las puertas al rey de Francia, va a pagar muy caras las consecuencias. Piero de Medici, que es consciente de que no cuenta con la legitimidad y la autoridad que tenía su padre, cree que esta es la coyuntura para hacer una gran acción, una acción diplomática que le cubra de crédito ante sus ciudadanos. Y por lo tanto, sin contar con la señoría, con los órganos de gobierno, con la señoría, va a salir al encuentro de Carlos VIII. Y a cambio de que no ponga su mano sobre la ciudad de Florencia, le va a dar mucho más de lo que Carlos VIII hubiese esperado. Le va a dar los puntos de defensa de Salarzana y Pietrasanta y le va a dar dos enclaves marítimos del estado de Florencia, como son Livorno y la joya de la corona del estado de Florencia, que era la ciudad de Pisa, que era la salida natural al mar del comercio florentino. Piero de Medici cree que cuando vuelva a Florencia va a ser recibido en honor de multitudes. Seguramente, dicen algunos biógrafos, Piero de Medici creyó que los ciudadanos de Florencia, sus conciudadanos, recordarían en esta acción una gran acción diplomática de su padre Lorenzo el Magnífico. Este es un fresco que decora el Palacio de la Signoria, pintado por Giorgio Vasari, que forma del ciclo que glorifica a la familia de los Medici, y aparece este episodio. Como ustedes recordarán, después de la conjura de los Pazzi, en uno de los momentos más bajos en el poder de Lorenzo el Magnífico, y cuando está a punto la conjura de los Medici de convertirse en una guerra abierta contra los enemigos de Florencia, Lorenzo el Magnífico va de manera secreta, arriesgando su pellejo, y se planta frente al rey Ferrante de Aragón y sella un tratado de amistad y vuelve convertido en un héroe. De alguna manera, Piero cree que puede hacer lo mismo. Lo que ocurre es que cuando llega a oídos de la señoría, de los priores de la señoría, que Piero de Medici ha rendido lo que ha rendido, es considerado una traición, y aprovechando el impulso de las familias patricias contrarias a los Medici, que empiezan a convocar manifestaciones al grito de «Popolo e libertà», van a decretar la expulsión de los Medici y la confiscación de sus bienes. Y los Medici ya no van a volver a Florencia hasta el año 1512. Bien, esto es importante porque este vacío de poder
En este vacío de poder, en esta coyuntura, es donde Savonarola va a emerger, no solamente ya como un pastor de almas, como un predicador, que se autodenomina un profeta, sino también como un hombre político relevante para el Estado de Florencia. El Estado de Florencia va a enviar una embajada a negociar con Carlos VIII para tratar de reconducir esta situación de tan desventaja, de tan clara desventaja, y en esa embajada va a ir Savonarola, elegido como uno de los hombres más importantes de la ciudad. Lo cierto es que Savonarola va a establecer una relación especial con Carlos VIII y la última persona a la que va a recibir Carlos VIII antes de salir de Florencia camino a Roma para conquistar Nápoles va a ser a Savonarola. Y a ojos de los ciudadanos de Florencia va a ser la mediación de Savonarola la que evitó un baño de sangre, en Florencia. Además, como os he dicho, Savonarola como predicador siempre ofrecía una interpretación en clave político-teológica de lo que estaba ocurriendo. Y Savonarola hace entender a los florentinos que Carlos VIII no es un rey más que va a Nápoles para tratar de colmar sus ambiciones, sino que es ni más ni menos que un ministro de la justicia divina, que la intervención de Dios en la historia se está produciendo y que el dolor y la turbación no son nada ante el hecho de que Carlos VIII ha sido el instrumento enviado por Dios para liberar a Florencia, que es la ciudad elegida por Dios para ser la nueva Jerusalén, de la tiranía de los Médici, y que el encargo que tiene Carlos VIII es el de proseguir a Roma para echar abajo al Papa Alejandro VI. Savonarola va a insistir en sus prédicas, siempre haciendo una lectura a la luz del Antiguo Testamento, que Carlos VIII va a ser el nuevo Ciro. Si recuerdan ustedes, en el Antiguo Testamento, Ciro es el rey de los persas, es la espada que utiliza Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. La realidad es un poco más prosaica, según cada historiador. En realidad, Carlos VIII ya había recibido tanto. Incluso después de irse Piero de Medici recibe unas sumas ingentes de dinero que exige a Florencia con tal de no someterla militarmente, que no entraba en una economía de esfuerzo provocar un baño de sangre. Carlos VIII, en todo caso, establece una muy buena relación con Savonarola, porque Savonarola tiene un interés especial en que Carlos VIII tenga éxito en su empresa. Bien, les he puesto aquí este cuadro que es de la segunda mitad del siglo XIX. Muchos cuadros que elogian a Savonarola son de la segunda mitad del siglo XIX porque se hace una lectura en la cultura del Risorgimento, en la cultura patriótica italiana, se hace una lectura de Savonarola como un protopatriota, un enemigo de los papas corruptos. ¿Cuál era el interés de Savonarola en que Carlos VIII o la República de Florencia estuviese aliada con Carlos VIII, cambiando su alianza natural con Nápoles? Tiene que ver con que Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, veía con mucho recelo la aventura de Carlos VIII en Italia. ¿Por qué? Porque el reino de Nápoles había sido feudo del papado y además el Papa Alejandro VI tenía grandes ambiciones territoriales para sus hijos en la Romaña. Y Carlos VIII, al ver que Alejandro VI no se alinea con sus intereses, le va a acusar de simonía y le va a amenazar con convocar un concilio que lo deponga. Y el interés de Savonarola no puede estar más alineado con este proyecto. Es interesante, en todo caso, tener en cuenta que uno de los grandes apoyos que encuentra Carlos VIII para enfrentarse a Alejandro VI, igual que con Savonarola, va a ser el cardenal Giuliano della Rovere, que será el próximo Papa Julio II. Giuliano della Rovere, el cardenal, fue uno de los enemigos declarados de Alejandro VI, huye a Francia, se exilia, tiene la protección de Carlos VIII y cuando llega a Papa
hace un pequeño gesto que me ha parecido interesante tener aquí ante ustedes a la historia en favor de Savonarola. Cuando Julio II se convierte en papa, va a mandar a Rafael pintar algunas estancias del Vaticano. Este cuadro se llama La disputa del Sacramento, que es de principios del siglo XVI, muy poco después de que Savonarola muera en la condición de excomulgado, pero hay un pequeño guiño a esta comunión de intereses que tenían contra Alejandro VI, y aquí, no sé si soy capaz de mostrarlo, aquí aparece un señor tonsurado, ese es Savonarola en el Vaticano, a pesar de estar excomulgado, pintado por Rafael. Bueno, me ha parecido un detalle interesante. Llegamos, por lo tanto, al que he llamado momento Savonarola, que son los años 1495-1497, que marcan el momento más alto, más importante del poder y la influencia de Savonarola sobre la República de Florencia. Bien, Savonarola se va a cargar de legitimidad en este episodio diplomático con Carlos VIII, y si Carlos VIII aparece como el nuevo Ciro que ha mandado Dios para regenerar el mundo, empezado por Italia, Savonarola aparece como el profeta que ha mediado con el ministro de la Justicia Divina. Y va a aprovechar esta legitimidad para impulsar desde el púlpito, a través de su partido, una serie de reformas políticas y morales que cree necesarias para que Florencia se convierta en realidad en una nueva Jerusalén. Bien, cuando advierto que cuando hablo del partido de Savonarola es porque los partidarios de Savonarola conformaban un partido, pero no un partido en el sentido moderno, sino una especie de corriente de opinión más o menos coordinada, que era muy heterogénea y que dependía para unirse del carisma de Savonarola como profeta. Por eso, y esto lo veremos en la sesión del próximo jueves, Savonarola puso tanto empeño siempre por los medios que pudo para reforzar su imagen de profeta infalible. Bien, las reformas que va a impulsar no voy a detallarlas porque quiero que sean el centro de la conferencia del próximo jueves, porque son aquella parte de la biografía que mejor se acuesta, digamos, a un registro en clave de pensamiento político, pero sí quiero mencionarlas porque son importantes para el desarrollo lógico de este discurso. La reforma política más importante que va a impulsar, y que va a ser de un calado importante, va a ser una reforma constitucional que va a ampliar el demos político, la base política, el pueblo político que participa en los asuntos del Estado de Florencia, y que va a tener como encarnación la institución del Gran Consejo, que va a ser el centro de gravedad de la política de Florencia. Savonarola defenderá a capa y espada que no es su voluntad, sino que es la voluntad de Dios, que Florencia se rija por un sistema popular y no principesco u oligárquico. Y la segunda medida que va a desarrollar Savonarola, y esta es orientada a reorganizar la moral de los florentinos, que considera evidentemente corrupta, son toda una serie de medidas que tienen su punto, digamos, más reconocible en la hoguera de las vanidades, ¿no? En el carnaval de 1497 se va a celebrar esta gran hoguera en la que Savonarola va a invitar a todos los florentinos a que manden quemar todos aquellos objetos que consideren pecaminosos o inciten al pecado, ya fuesen instrumentos, cuadros, perfumes, vestidos o libros, de todo. Bien, entraremos al detalle en la próxima sesión del jueves, y esto es el carnaval de 1497. Impulsadas estas medidas, va a empezar Savonarola a constatar que el apoyo popular de su poder empieza a resquebrajarse. Y empieza a resquebrajarse porque tiene que hacer frente a tres grupos que empiezan a organizarse contra Savonarola, que empiezan a considerarlo más un problema que una solución para la República de Florencia. Estos tres grupos, resumidos, en primer lugar son los patricios, aristócratas de la ciudad, que se van a llamar los arrabbiati o los enfadados.
Muchos de ellos fueron favorables a Savonarola al principio. ¿Por qué? Porque muchos de los patricios eran enemigos de los Médici y vieron en el impulso de regeneración política que estaba patrocinando Savonarola un movimiento que les podía permitir sacudirse la autoridad de los Médici. Pero una vez expulsados los Médici, empiezan a ver que las reformas políticas de carácter popular, no quiero decir democrático porque sería forzar la palabra, pero de carácter popular, empiezan a amenazar los intereses de las clases oligárquicas. En segundo lugar, tenemos un grupo que se llaman los compagnacci, que son como camaradas o compañeros, que son jóvenes pertenecientes a las grandes familias que van a empezar a organizarse contra Savonarola, en este caso no porque les moleste sus medidas políticas, sino porque empiezan a considerar irrespirable el clima de reserva moral que está imponiendo Savonarola en la ciudad de Florencia. Y el tercer enemigo de Savonarola que empieza a levantar la cabeza es Alejandro VI, el Papa Borgia. ¿Por qué? Porque una vez que Carlos VIII termina su periplo y se vuelve a Francia, Alejandro VI se ve con las manos libres para empezar a tomar cartas en el expediente Savonarola. Hasta entonces, mientras que Carlos VIII, el gran aliado de Savonarola, estuvo en Francia, y hasta que llegó a Francia y aún seguía manteniendo la amenaza de volver, Alejandro VI, por una cuestión de Estado, miró hacia otro lado ante los constantes ataques que Savonarola le enviaba desde el púlpito, cuestionando su autoridad, acusándole de haber comprado la condición, el papado, y acusándole, por tanto, de ser un falso papa. Pero en cuanto tiene en clave política las manos libres, va a tomar cartas sobre el asunto. Y digamos que la forma en la que termina el periplo de Carlos VIII es importante, ¿no? Miro de nuevo a la política internacional, porque si ustedes recuerdan, habíamos dicho que Savonarola considera que Carlos VIII era el nuevo Ciro, le consideraba un ministro de la justicia divina, y el periplo termina de manera un tanto prosaica como para sostener ese título. Carlos VIII va a llegar a Nápoles, se va a hacer con la ciudad, pero no va a conseguir ser coronado rey de Nápoles. Alejandro VI reaccionó rápidamente, organizó una liga santa antifrancesa, apoyándose en el poder de los reyes españoles, y en cuanto Carlos VIII ve peligrar su situación y que puede quedarse aislado en Nápoles, decide volver a Francia. Volviendo hacia Francia, pasa por Florencia, pide de nuevo ingentes cantidades de dinero y de la restitución de la joya de la corona, es decir, de la ciudad de Pisa, los florentinos no saben nada. Este relato empieza a chocar con las predicciones que Savonarola había preparado para Carlos VIII. Esta es una frase que va a repetir mucho Savonarola porque como profeta, ¿no?, va anticipando el martirio que le espera, ¿no? Da mi hoc martirium, que es lo que he elegido para titular esta última parte. Bien, he puesto aquí a Alejandro VI y a su hijo César Borgia. Recordemos que parte de las suspicacias de Alejandro VI frente a las ambiciones de Carlos VIII era porque Alejandro VI ambicionaba para sus hijos darles estados en la Romaña, ¿no? Y César Borgia va a ser protagonista de un periplo en la construcción de un nuevo Estado que va a ser la base de buena parte de las reflexiones de Maquiavelo en El Príncipe. Bien, Alejandro VI toma cartas en el asunto de Savonarola y en un primer lugar va a tratar de neutralizarlo de una forma diplomática. Va a pedir varias veces a Savonarola que vaya a Roma y que se explique porque le están diciendo que Savonarola le acusa de ser un falso papa. Savonarola va a negarse a ir, ora excusando cuestiones de salud, ora excusando cuestiones de seguridad. Savonarola, al final de sus días, tiene que pasearse por Florencia escoltado por sus seguidores, que se llaman los Piagnoni, los llorones, o los frateschi, los frailunos, unos nombres que les ponen de manera peyorativa, pero que al final se terminan naturalizando.
Y ante esta falta de, como Savonarola no acata el dictum del Papa, el Papa tiene que avanzar y dar otro paso. Y en mayo de 1497 llega finalmente a Florencia el breve papal que excomulga a Savonarola. Savonarola se va a sumir en un silencio de 8 meses en el que no va a predicar tal y como se le había ordenado, pero en febrero de 1498 vuelve al púlpito. En estos 8 meses escribe de manera frenética y va a escribir el tratado sobre el gobierno de Florencia, al que dedicaremos algunos minutos en la próxima conferencia. Vuelve al púlpito en febrero de 1498, desobedece al Papa, vuelve a cuestionar su autoridad y da un paso más. Anuncia que va a escribir a los reyes más poderosos de la cristiandad para que esta vez se haga un concilio que deponga al Papa. Y andando el camino, aquí hay un giro en el guión un tanto tragicómico que va a ser en el que se va a ver envuelto Savonarola, que había siempre medido tanto todos los pasos que daba. A principios de año, un franciscano llamado Francisco de Puglia, antisavonaroliano, porque aquí no he tenido tiempo para explicarlo, pero otra de las claves que también explica los enfrentamientos con Savonarola es el enfrentamiento y la competición entre órdenes religiosas dentro de Florencia. Este fraile franciscano va a desafiar a quien defienda a una ordalía, a una prueba del fuego, a quien defienda la condición de profeta de Savonarola. Y quien va a recoger el guante va a ser la mano derecha de Savonarola, Domenico de Pescia. Bien, la señoría deja hacer, Alejandro VI deja hacer y se fija para la ordalía el día del 7 de abril. Se prepara todo y los franciscanos y los dominicos se enzarzan en un debate procedimental sobre cómo debía proceder aquellos que iban a probar su verdad. Debían ir vestidos, no debían ir vestidos, podían llevar un crucifijo, podían llevar una capa. Algunos argumentan que estos instrumentos podían facilitar pasar por el fuego. En fin, la cuestión es que debaten elevando el tono hacia una ya cuestión teológica durante más de 6 horas. El público que está esperando, expectante, se aburre y dicen los cronistas que viene lluvia, moja la madera y al final la ordalía no se puede celebrar. Pero todo que debía estar revestido de un aire de gravedad empieza a tomar un aire de comedia, trágico. El público empieza a impacientarse. Y ciertamente Girolamo Savonarola tiene un papel extraño, porque de él, que se considera un profeta, que en sus últimos sermones había llegado ya al punto de identificarse con el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, y va a ser una cuestión, una clave de lectura de su pensamiento importante, que desarrollaremos el jueves, Girolamo Savonarola se mantiene en un discreto segundo lugar. Bien, y esa noche se desencadenan los hechos fatales. Una turba formada por los Arrabbiati y por los Compagnacci, de madrugada va a rodear el convento de San Marcos y va a querer entrar por la fuerza para coger a Savonarola y sus seguidores. Además, la tensión se proyecta sobre la ciudad de Florencia. Los seguidores de Savonarola son perseguidos de manera violenta. El jefe de su partido, Francesco Valori, sufre una paliza, su casa es quemada. Y en el amanecer del día 8 de abril, Savonarola no presta resistencia, invita a los suyos a no responder a la violencia con violencia y es apresado por las fuerzas de orden de la señoría. Esta es una imagen también de finales del siglo XIX, en la que aparece Savonarola, pone Savonarola rifiuta gli onori di Papa, Alessandro VI. Es decir, dicen algunos cronistas que Alejandro VI, antes de tomar la decisión de excomulgarle, le había ofrecido el capelo cardinalicio, distintos
puestos que Savonarola, como había hecho siempre para afirmar su independencia frente a la Iglesia, rechaza. Bien, llegamos por lo tanto al final. El día 8 de abril de 1498, Savonarola es apresado y se va a enfrentar en los próximos 2 meses a 3 procesos judiciales, 2 civiles y 1 eclesiástico. Y a finales del 480, enfrentarse a procesos judiciales significaba enfrentarse a la tortura. Savonarola va a ser salvajemente torturado y a finales de mayo va a ser declarado culpable de herejía por predicar falsas profecías, de cisma por impulsar la división de la Iglesia, de desobediencia al Papa y de delitos contra la República de Florencia por usurpación del poder. Por lo tanto, el día 23 de mayo de 1498, ¿qué es lo que refleja este cuadro atribuido a Francesco Rosselli? Se prepara el patíbulo y aquí vemos cómo los 3 dominicos, Girolamo Savonarola, su colaborador más estrecho, Domenico de Brescia, y Silvestro Maruffi, son llevados a la hoguera. Van a ser condenados, primero, a ser ahorcados y segundo, a ser quemados. Y son quemados porque sus cenizas van a ser vertidas al Arno. Y lo hacen así las autoridades para evitar que sus seguidores las puedan coger y convertir en reliquias. Así, el 23 de mayo de 1498, termina la vida de Girolamo Savonarola y comienza el mito de Girolamo Savonarola. Muchas gracias.